Bienvenidos a la Cátedra Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgos en Proyectos. Continuando con nuestro estudio de la gestión de riesgos, en esta oportunidad vamos a analizar el tema 2 referente a la planificación de riesgos. El documento de metodologías y procedimientos de análisis de riesgos del Departamento de Transporte de California de los Estados Unidos establece que la gestión de riesgos involucra responder las siguientes preguntas. ¿Qué riesgos pueden afectar negativa o positivamente el proyecto? Y su respuesta es identificando los riesgos. ¿Cuáles son las más importantes? Analizar los riesgos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Responder ante los riesgos. ¿Dónde está ahora el proyecto? Monitoreando y controlando los riesgos. ¿Y qué podemos hacer al respecto en cualquier momento determinado? Comunicar los riesgos. Debemos tomar conciencia realmente y tener disciplina de incorporar la gestión de riesgos como un punto central para dirigir los proyectos exitosos. De esta manera, respondiendo a estas interrogantes, el Departamento de Transporte de California establece que se está realizando una efectiva gestión de riesgos. Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El proceso para planificar la gestión de los riesgos nos involucra las entradas que la conforman el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto tales como los registros de los interesados, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. La herramienta que vamos a utilizar para procesar esas entradas será el juicio de los expertos, el análisis de datos y reuniones. Y de ahí vamos a obtener como salida en el proceso de planificar la gestión de los riesgos, el plan de la gestión de los riesgos. El plan de la gestión de los riesgos es tratar con los riesgos antes de que se vuelvan problemas. También es preocuparse de ser proactivos en vez de ser reactivos. Este plan de gestión de riesgo incluye planificar la forma en que se van a gestionar, identificar, documentar y analizar los riesgos. La gestión de riesgo de un proyecto involucra los siguientes pasos. Primero, planificar cómo se va a gestionar los riesgos. Una vez que planifiquemos cómo se va a gestionar los riesgos, vamos a obtener el plan de la gestión de riesgo. Posteriormente identificamos y documentamos el riesgo, cada uno de los riesgos, y luego vamos a obtener las listas de los riesgos. Luego analizamos el riesgo para obtener el registro de los riesgos con análisis, con su respectivo análisis. Luego verificamos que vamos a planificar cómo vamos a enfrentar esos riesgos y eso nos va a dar como resultado el plan de respuesta a los riesgos. Y en el proceso siguiente vamos a ejecutar los planes y supervisar los riesgos y comunicar. De esta manera vamos a obtener los cambios solicitados y las actualizaciones correspondientes. En cuanto al análisis de riesgo, vamos a precisar entonces el necesario análisis cualitativo. Es el primer análisis que se le efectúa a los riesgos. Si es necesario que se requiera un análisis más profundo y contamos con la data adecuada, entonces nos vamos a efectuar el análisis cuantitativo. De esta manera se puede visualizar lo que es el proceso de la gestión de riesgo de un proyecto. ¿Cuáles serán entonces el proceso de seguimiento y control de esos riesgos? El proceso de seguimiento y control de los riesgos a lo largo de toda la ejecución del proyecto nos incluye identificar y planificar esos nuevos riesgos que se van a ir detectando a lo largo de la vida del proyecto. También vamos a hacer seguimiento de los riesgos identificados y su lista correspondiente de revisión. Vamos a efectuar un nuevo análisis de esos riesgos que se acaban de detectar, esos riesgos existentes. Después del análisis hacemos el seguimiento de las condiciones que disparan los planes de contingencia para atender esos riesgos. Seguidamente vamos a hacer el seguimiento de los riesgos residuales, que son riesgos menores, pero que no podemos descuidarlo y quitarle la importancia que se merecen. También vamos a hacer la revisión y evaluación de la ejecución de las respuestas a esos riesgos y finalmente
actualizamos los activos de los procesos de la organización. De esta manera será el paso metodológico para darle seguimiento y control a los riesgos. La planificación de la gestión de los riesgos implica involucrar a todo el equipo que va a participar en la ejecución del proyecto. De esta forma, tenemos que estar dispuestos a responder las siguientes interrogantes. ¿Quiénes van a identificar los riesgos? Ubicar a cada uno de los responsables en su área determinada para que identifique, de acuerdo a su especialización, el riesgo, los posibles riesgos que circundarán el proyecto. ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos? ¿En qué etapa del proceso de la vida del proyecto se va a llevar a cabo la identificación de los riesgos? ¿Qué escala se va a utilizar para el análisis cualitativo de los riesgos? Otra pregunta importante a responder: ¿cómo se va a priorizar los riesgos? ¿De qué manera? ¿Qué herramientas se van a utilizar para el análisis cuantitativo? ¿Cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo? Y por último, ¿con qué frecuencia se realizará el seguimiento de los riesgos? También nos podemos preguntar qué se necesita entonces para iniciar el proceso de identificación de los riesgos. Primero vamos a utilizar los planes de alcance, cronograma y presupuesto. Es primordial, es vital tener esos planes de alcance, cronograma y presupuesto. También vamos a necesitar el acta de constitución y por último, no menos importante, el registro de los interesados, del cual ya sabemos la importancia que ello requiere. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para entonces identificar esos riesgos? Las técnicas analíticas que corresponden a análisis de riesgos por grupos de interesados. También vamos a utilizar la jerarquización de los riesgos de acuerdo a su clasificación y que corresponde también al resultado del análisis de cada uno de los riesgos. Y por último, las reuniones de planificación para determinar cuál va a ser los pasos a seguir para darle respuestas adecuadas a cada uno de los riesgos en caso de que se materialice. El plan de gestión de los riesgos entonces nos va a dar como resultado final los roles y responsabilidades del equipo de la gestión de los riesgos, el presupuesto para la gestión de riesgos, la categorización del riesgo a utilizar, las escalas de probabilidades e impacto y la matriz de riesgo y la tolerancia al riesgo de los grupos de interesados. De esta manera hemos terminado el tema 2 referente al proceso de planificación de riesgo. Muchísimas gracias.